¿Cuántos están agradecidos? Amén. ¿Y cuántos están preocupados? Yo sé que sí, algunos, ¿verdad? Algunos estamos preocupados, pero precisamente lo que hoy Dios quiere expresarnos es un modo de sustento y de fundamento para nosotros mantenernos firmes, entendidos y confiados, ¿ok? Eso es bien, bien importante, porque lo que hoy está aconteciendo realmente no es algo nuevo, ¿verdad? Es algo que el Señor anunció desde hace mucho tiempo a través de su palabra, ¿verdad? Y sabemos que Dios se vale de todas las cosas, ¿verdad? Para acercarnos a Él, porque su palabra dice que Él, en su deseo, es que ninguno perezca. Eso quiere decir que ninguno muera y no tenga acceso a una presencia en la eternidad con Él. Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces hoy estamos viviendo en un mundo bien colapsado, ¿a poco no? ¿Verdad? ¿Cuántos están atentos de las noticias y de lo que viene produciéndose a través de el afamado coronavirus de 19? Que saben, no es un virus nuevo. Ese virus ha existido, creo que desde que la humanidad existe y desde que nos da gripe, ¿verdad? Hay creo que más de 30 y tantos tipos de este tipo de coronavirus, ¿verdad? Pero hoy por hoy, está haciendo de las suyas en cierta medida. Pero nosotros no tenemos de qué atemorizarnos si nosotros estamos realmente bien informados. Y la verdadera información no viene de un noticiero, no viene de un gobierno, ¿verdad? Viene de lo que Dios ha asentado como verdad en su palabra y de lo que trasciende, no solamente a un nivel natural, sino a lo eterno, ¿ok? Entonces vamos a ponernos en contexto y yo quiero que por favor me acompañen a abrir su Biblia, ¿verdad? En el libro, no es el libro, es el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén. Okay, ay, qué rápidos. Hoy sí vienen como los vaqueros del oeste, rápidos, ¿verdad? Entonces, quiero por favor que me acompañen pidiéndole al Espíritu Santo que Él traiga sobre nosotros revelación de su palabra, ¿ok? Porque podemos leer la palabra de Dios, leerla, pero realmente no produce un efecto en nosotros, y eso es a causa de la falta de revelación. Hoy ponga su mano en su corazón y dígale: Señor, en esta hora estoy aquí dispuesto a atender tu voz, y te pido que por tu Espíritu Santo, como hijo tuyo, sea guiado a toda verdad, y tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús declaro mi mente, mi entendimiento, mi percepción en conexión con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, levante la antena, ¿vale? Vamos a leer Mateo 24 y el subtítulo de este capítulo dice: señales antes del fin. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: miren que nadie los engañe. Fíjense, pongan atención en esa expresión del Señor Jesús. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares,
y todo esto será principio de dolores. Y en el versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Palabras claves, ¿verdad? Sabemos que estamos en la antecesión, ¿verdad?, de un evento que cada hijo de Dios espera tremendamente. Yo no sé si usted ha entendido que como hijo de Dios, usted está esperando el retorno de su Salvador para ser llevado con Él y para morar con Él por la eternidad, ¿verdad? No sé si usted ha considerado ese hecho, que es una realidad y que estamos en el anuncio de que eso está por acontecer, ¿verdad? Entonces, esta parte es la que a usted y a mí, como hijos de Dios, nos debe de ceñir de paz, ¿verdad? Porque hoy toda la gente está friqueada, está paniqueada, ¿verdad? Porque el coronavirus está y anda matando un montón de gente. Y la palabra de Dios, ¿qué dice para nosotros? ¿Por qué la gente teme la muerte? ¿Por qué piensa usted que la gente tiene tanto temor de la muerte? Porque no están preparados, porque no saben a dónde van, porque hay una conciencia, ¿verdad?, que ha sido dispuesta en cada uno de nosotros, que nos hace conscientes de las cosas que no son correctas y que debemos hacer, pero que muchas veces en nuestra naturaleza caída nos resistimos a poner por obra. Por eso la gente está paniqueada, y por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que tener paz, porque la palabra de Dios dice que para nosotros como hijos de Dios, el vivir es ¿qué? Cristo. Y dice, y el morir es ganancia. Entonces, el día que usted y yo, ¿verdad?, lleguemos a ese punto donde en el libro que Dios escribió acerca de nuestros tiempos, de nuestros propósitos en esta tierra, y se llegue a la palabrita fin, nosotros no tenemos por qué tener temor, porque vamos a un mejor lugar, a un mejor ambiente, donde la palabra promete que no habrá más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad. Entonces, este debe de ser el fundamento que a cada uno de nosotros nos sostenga en medio de vociferaciones, ¿verdad?, de temor, en medio de vociferaciones de muerte, en medio de vociferaciones de pérdida, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente importante, pero mucha gente piensa que ya está en el apocalipsis, ¿verdad?, que ya esto es el fin del mundo. No, según la palabra y el tiempo dice que es el principio de dolores, ¿verdad? Y imagínense, si la gente con este pequeño destello de muerte está paniqueada, ¿qué va a hacer cuando venga ese tiempo glorioso en que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, ahí está, en el nombre de Jesús esto se compone, ¿verdad? Y me refiero a que ¿qué va a hacer cuando realmente la gente que ha hecho una decisión, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Qué va a hacer de la gente que ha hecho una decisión por no atender las buenas nuevas de salvación y quedarse en este plano, donde entonces sí viene muerte y destrucción devastadora, ¿verdad?, que no se va a acabar y que permanece por la eternidad? Mucha gente le tiene miedo a la palabra apocalipsis, porque luego dice apocalipsis, fin del mundo. Apocalipsis quiere decir revelación. Y el libro del Apocalipsis, cuando usted lo ve desde este parámetro, desde esta luz, es un libro de bendición, porque nos anuncia la victoria de Jesús, del que nos salvó y del que nos ha dado vida eterna. Entonces nosotros no tenemos que tener temor, y eso es lo que hoy por hoy está operando tremendamente. Y recuerde que toda emoción expresada sin que nosotros la sojuzguemos es alimento al ambiente espiritual de obscuridad
para venir sobre la vida de ese individuo y traer tormentos. Entonces por eso mucha gente hoy está así de que, ¿verdad? Tiembla. Y andan tomándose antivirales y se andan untando no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Para no ser presos de un virus que hoy está matando a una cierta cantidad de gente, ¿verdad? Porque en medio de toda esta información hay a veces una tergiversación de la realidad que se manifiesta, ¿ok? Entonces nosotros debemos de entender que hemos sido llamados, que hemos sido lavados, que hemos sido perdonados y que vamos hacia el lugar que nos pertenece. Amén. Entonces, temor tiene que ser sojuzgado en nuestras vidas. Y para eso el Señor nos deja en su palabra el asiento de aquello que realmente es una protección genuina, efectiva, perdurable en nuestras vidas, ¿verdad? Porque hoy la gente se lava las manos, hoy la gente no saluda, ¿verdad? Porque no se me vaya a pegar el coronavirus. Pero realmente eso no puede salvaguardarnos de todo lo que esto pudiera implicar. Pero ese no es el punto. El punto es que realmente debemos temer a aquel que puede darle muerte al alma, ¿verdad? Y creo que hoy por hoy hay un virus mucho más contagioso que el coronavirus, ¿verdad? Es un virus que ataca el espíritu y que ataca el alma de los individuos. Y ese se llama pecado. Y de ese nadie se preocupa, ¿verdad? Inclusive la gente anda chapoteando en el charco del pecado feliz y sin problema, sin pensar que realmente a eso sí deberían atender y eso sí deberían de moderar, porque eso realmente provoca una real muerte, una muerte eterna, una separación total de la presencia de Dios, ¿ok? Y entonces decíamos aquí que esto que está aconteciendo no es el fin del mundo, ¿verdad? Voltee con alguien y dígale, no es el fin del mundo, es el principio de dolores, ¿verdad? Y yo puedo ver aquí algo sumamente trascendente. Dice aquí la palabra que en este tiempo debemos de observar, aquí dice en el versículo 4, miren que nadie los engañe. Hoy por hoy está operando un espíritu de engaño tremendamente poderoso, ¿verdad? Llevando a las personas a poner el énfasis de su vida y el cuidado de la misma en un fundamento que no es el correcto. Entonces, usted y yo sabemos que lo único que nos da equilibrio en la plenitud de lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, es la palabra de Dios, ¿verdad? Por tanto, número 2, tenemos que entender que hoy hay espíritus engañadores sueltos, ¿verdad? A los cuales nosotros debemos discernir y resistirlos, ¿verdad? Pero lo único que nos da la capacidad de ejecutar esa acción es tener conciencia de quiénes somos y de lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿ok? Entonces, fíjense, leemos aquí que no es que ya estamos al fin del mundo, pero ¿saben? Yo puedo mirar a través de la Biblia que cuando calamidades han sobrevenido a la humanidad, es un tiempo propicio, donde aquel que ha endurecido el corazón, aquel que ha sido escarnecedor, aquel que ha sido burlador, aquel que ha dicho, ¿y de qué sirve temer a Dios si de todas maneras no pasa nada? ¿Verdad? Es ahí donde esas mentes y esos corazones son confrontados. Y entonces yo miro que este tiempo, que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad?, de la gracia, es un tiempo donde Dios está buscando que a través de estas circunstancias los corazones se rindan a Él y sean salvaguardados realmente de la muerte a la que todo individuo en esta tierra debe de temer, que es a la muerte eterna, ¿ok?
Y entonces nosotros tenemos seguridad en el Señor. ¿Para usted Dios es su seguridad? ¿Amén? ¿De veras? Ok, pues está en un tiempo donde esa realidad va a estar siendo probada, donde esa realidad va a ser acrecentada en su vida, ¿verdad? Y por lo tanto debemos de estar conscientes de los pasos que tenemos que seguir dando para pronunciarnos, ¿verdad?, a ese evento para el cual yo estoy y quiero estar presente, ¿verdad? Dice que en un abrir y cerrar de ojos no vamos a estar ya aquí, ¿verdad? Mucha gente ha dicho, no, yo ahorita me la llevo relajada, ya al final me arrepiento, ¿verdad? Pero sucede que hay momentos en que llega el tiempo de cada uno donde no tenemos tiempo ni de decir ¡ouch! Y eso está tremendo, ¿verdad? Por lo tanto, entonces vamos a ser gente sobria, gente precavida, pero gente que no acepta el temor como su fundamento de vida. ¿Amén? Ok, entonces vamos a ver, el Señor nos ha dejado una palabra de protección poderosa, ¿verdad? Pero toda ella tiene un fundamento que nosotros debemos de conocer y de poner por obra. Vamos a leer el Salmo 91, por favor. Cuando lo tenga, me sigue, por favor, con su vista. Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No está preguntando, aquí está afirmando, mi Dios en quien confiaré, ¿verdad? Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temas el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y aquí viene una aseveración. Dice, caerán a tu lado 1000, ¿verdad? Y 10,000 a tu diestra. Pero viene la promesa, mas a ti no llegará. ¿Cuántos dicen amén por esto? Entonces usted no necesita un antiviral en cuanto a un medicamento, ¿verdad? Usted necesita el antiviral que Dios nos ha dejado, que es su protección, ¿verdad? Que es su poder, que es su gracia, que es su favor. Y aquí en el inicio del texto dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Eso quiere decir que Dios tiene un lugar secreto para los suyos, y ese lugar es un lugar donde nosotros podemos habitar, y habitar con seguridad, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten agradados o cuántos se sienten en paz cuando se sienten seguros? Y Dios nos ha dejado la capacidad de permanecer manteniéndonos en seguridad a pesar de cualquier circunstancia. Amén. Entonces, tenga conciencia de que Dios tiene un lugar donde a usted y a mí lo ha dispuesto para hacernos morar bajo esa protección, ¿verdad? Y vamos a leer lo que dice al respecto el Salmo 27:5 y el Salmo 31:20. Fíjense cómo tiene congruencia con esto que estamos diciendo. Salmo 27:5 dice, allí estaré yo cuando sobrevengan las tribulaciones. Él me esconderá en su santuario y Él me pondrá sobre alta roca. Eso está tremendo, ¿verdad? Porque aquí Dios nos está mostrando dónde está nuestro verdadero resguardo, dónde está nuestra verdadera protección. Y dice que Él, ¿verdad? Él está con nosotros cuando vienen las tribulaciones. Las tribulaciones son adversidades, situaciones que salen, ¿verdad?, de nuestro control, pero que Él jamás pierde el control, ¿verdad? Y dice que
Él está con nosotros cuando vienen estas situaciones y que Él nos esconde en su santuario. ¿Qué entendemos nosotros por el santuario? Un lugar santo. Un lugar santo. ¿Y cuál es ese lugar santo? ¿Perdón? Es la presencia de Dios. Entonces fíjense, esto nos hace entender algo muy tremendo y es un principio que creo que nosotros constantemente les estamos enseñando y los estamos atipujando de esa verdad, ¿verdad? Usted quiere mantenerse seguro, usted quiere estar salvaguardado de cualquier circunstancia, de cualquier cosa que nos anuncie y nos atemorice, ¿verdad? Usted necesita estar en esa presencia. Amén. El santuario y el lugar de resguardo es la presencia de Dios. Y este texto dice que Él nos pondrá sobre roca alta. La palabra de Dios dice que Cristo es la roca. Entonces nosotros requerimos, ¿verdad? Para mantenernos firmes en medio de tiempos adversos, en medio de tiempos difíciles, ceñirnos a la presencia de Dios, mantener una estrechez con Él, que es lo que se llama comunión. Eso quiere decir tener cosas en común, y entonces asirnos de esa roca fuerte que es Cristo. La roca fuerte es un tipo de estabilidad en medio de situaciones que causan movimientos tremendos, ¿verdad? Entonces Dios nos está mostrando a través de su palabra que Él tiene seguridad y estabilidad para aquel que cree y que le busca. ¿Ok? Y el Salmo 31:20 dice: oculta a tus amados en el refugio de tu presencia, a salvo bajo tu mano de las lenguas acusadoras. Hoy hay palabras de intimidación, ¿verdad? Hay un terror en el decir: híjole, ya llegó el coronavirus a México, ¿verdad? Y la gente está que tiembla. Yo creo y sé y declaro que aquí no somos de los temblorosos. Amén. ¿Verdad? Somos de los que entendemos que hemos sido escogidos para hacer luz en medio de tinieblas y para poner sal en medio de un mundo desabrido y que está completamente corrupto. Amén. Entonces, entendamos esto. El lugar de nuestro verdadero resguardo no es mantenernos encerrados en una cuarentena, aunque hay que atender las indicaciones que, ¿verdad?, se vayan dando según la necesidad. Nuestro verdadero resguardo es mantenernos en una estrechez continua, permanente con el Señor, ¿verdad? Y escuchando la verdad que Él dice por encima de cualquier circunstancia. ¿Ok? Entonces, dice aquí, el lugar secreto es intimidad, cercanía con Dios que nos permite conocerle y confiar en Él. Nosotros no podemos confiar en alguien que no conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad de tratar con cada uno de ustedes en diferentes momentos a causa de diferentes circunstancias, ¿verdad? Algunos han sido movidos a acercarse de una manera más estrecha y a exponer cosas que muchas veces es difícil hacerlo, pero sé que lo han podido hacer porque al cabo del tiempo ustedes han podido generar un grado de confianza con nosotros, ¿verdad? Y eso es por el trato, por la cercanía, por lo que oyen de nosotros, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que nosotros tenemos que hacer con el Señor. Nosotros tenemos que acercarnos a Él para conocer su carácter, para conocer cómo Él piensa, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos una mentalidad con respecto de quién es Dios y cómo actúa Dios completamente distorsionada. Y por eso tenemos temor, por eso nos mantenemos a lo lejitos, por eso no podemos comprometernos con lo que Él dice, ¿verdad? Y entonces nuestra verdadera salvaguarda es mantener estrechez con el Señor. Y dice, ese lugar secreto es su presencia. Es el tiempo que nosotros hemos dispuesto para venir y dialogar con Él, ¿verdad? Y a través de su palabra conocer su mente y su corazón y su deseo para cada uno de nosotros.
¿Ok? Y en la segunda parte de este primer versículo dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Para que la sombra de alguien nos acoja, es necesario caminar como un compañero cercano, ¿verdad? Entonces, usted quiere realmente estar bajo la sombra del Todopoderoso, porque eso quiere decir omnipotente, camine con Él, ¿verdad? ¿Y cuál es el camino? Cristo. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida, ¿verdad? Entonces, ese es el punto medular de este antiviral que el Señor nos ha ofertado. Y no solamente para este tiempo del coronavirus tremendo, ¿no? Sino para ese virus que realmente es el que tenemos que prestar atención y es el que ha infectado la vida de muchos de nosotros en algún tiempo, ¿verdad? Que es el pecado, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí cabe hacer un paréntesis interesante. La palabra de Dios, a través de este resguardo, nunca dice ni asevera que los hijos de Dios nunca van a ser tocados por ninguna enfermedad ni por ningún mal. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que sí nos promete que vamos a ser resguardados de aquellos agentes que pueden matar lo realmente valioso en nosotros, que es la espiritualidad que de Él hemos recibido y que nos conduce a lo que realmente tenemos que alcanzar, que es eternidad. ¿Ok? Y ahora dice, pastor, entonces, pues qué cuidado, ¿verdad? El cuidado está en que nosotros tenemos que estar constantemente renovando nuestra percepción de qué implica esta vida y hacia dónde nos conduce, ¿verdad? Pero tenemos que ser gente de confianza, ¿verdad? De confianza, diga, yo soy gente de confianza, de confianza. Exacto. Y entonces, nosotros no debemos permitirnos ser presas. Aquí la palabra dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Versículo 3, Él te librará del lazo del cazador. Fíjense, aquí hay una analogía interesante. ¿Qué hace un cazador? Caza. Pero para llevar a cabo su actividad, allá el hermano nos acaba de decir la palabra correcta. Acecha. Y entonces nosotros sabemos que alguien anda como león rugiente. Dice, buscando a quien devorar. Ese es el cazador de nuestras almas, ¿verdad? Pero entonces la palabra dice que no debemos permitirnos ser presas de ese cazador. Y una de las estrategias que ese cazador ocupa eficazmente es el temor. El temor a nivel espiritual es uno de los principados que gobiernan la vida de los individuos que no tienen confianza en Dios. ¿Usted alguna vez ha sentido temor? ¿Verdad? Es tiempo de identificar cómo expresamos, ¿verdad? Cómo nos manejamos en nuestras emociones, porque a través de ellas podemos identificar de lo mucho que está permeado en nuestra mente y que nos lleva a tener acciones que muchas veces no corresponden a lo que Dios está estableciendo para nuestras vidas. Entonces Dios ha prometido librarnos del lazo del cazador, ¿verdad? Pero para eso nosotros debemos conocer cómo ese cazador actúa. Y él siempre va a tratar de amedrentarnos, va a tratar de sembrar en nosotros el temor, la desconfianza, ¿verdad? De acorralarnos, de paralizarnos. Y Dios no es un Dios que siembre en nosotros un temor de esa naturaleza. Por lo tanto, nosotros no debemos de ser presas de ese cazador. Vamos a leer Job 3 del 25 al 26, por favor. Capítulo 3, versículo 25
y 26. Fíjense lo que pasaba con este hombre. Dice, porque el temor que me espantaba, ¿qué? Sobrevino. Dice, y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces fíjense, dice, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, ¿verdad? No obstante, vino turbación. Entonces, por eso el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo. No temas, no temas. Dese a la tarea de buscar cuántas veces el Señor en su palabra nos indica no temer. Y esto es algo muy poderoso, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros permitimos que el temor gobierne nuestras vidas, entonces eso que el temor nos está constantemente diciendo va a venir, ¿verdad? Entonces dicen, lo que pienso lo atraigo, es una realidad. Es una realidad. Nuestros pensamientos, ¿verdad? Es aquello que dirige nuestra mente. Y la mente es donde está nuestro entendimiento. Y entonces, como nosotros entendemos, como nosotros percibimos, nosotros actuamos. Si su fundamento en lo que hace y en lo que vive de continuo es el temor, eso que usted teme, eso a lo que usted le rehuye, es lo que va a venir. Y eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, por eso dice la palabra que Él nos libra del lazo del cazador, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que entender que el que nos gobierna es Cristo. Y Cristo dice que es el príncipe de paz. Y no de paz, sino de tranquilidad, de ausencia de conflicto. Eso es lo que quiere decir paz, ¿verdad? Y hoy por hoy, ¿cuánta gente no está permeada de conflictos internos tan profundos que no pueden ver más allá lo que Dios realmente ha establecido para su bien vivir, ¿verdad? Hoy por hoy las enfermedades emocionales para este tiempo exactamente están tipificadas como una pandemia. Y una pandemia es algo que se extiende, infecta, contagia a grandes multitudes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la respuesta a eso. Tenemos que vivir confiando. Tenemos que vivir a través de la fe, ¿verdad? A través de lo que Dios ha dicho que Él ha preparado para nosotros. Y que independientemente de que aquí se caigan 1000 y acá 10,000, dice, a mí no llegará, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? Ok, pues entonces manténgase firme con ese pensamiento. Dificultades vamos a enfrentar. Es promesa de Dios, ¿verdad? El Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ok, y ese confiar es creer, ese confiar es obedecer lo que yo establezco por mandamiento. Y entonces es que de esa forma nosotros somos librados del lazo del cazador, ¿verdad? Y dice aquí, debemos de tomar control y dominar nuestros pensamientos, y los pensamientos a su vez expresan emociones. ¿Qué tipo de emociones tiende usted a expresar de continuo? ¿Verdad? Porque como usted se conduzca, es como usted está pensando. Y de lo que usted está permitiendo que se permee en su entendimiento, es lo que lo va a llevar a moderar su estilo de vida continuamente, ¿verdad? Y entonces esto es algo que la palabra de Dios demanda de cada hijo. Nosotros tenemos que tener de continuo una higiene mental, ¿verdad? ¿Qué es la higiene? Limpieza, ¿verdad? Es mantener una asepsia, ¿es la palabra correcta? Asepsia, de cualquier tipo de agente bacteriano o virulento, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer una higiene mental continua. Si nosotros realmente queremos y creemos vivir, ¿verdad?, bajo la sombra del Omnipotente, bajo su abrigo, ¿verdad? Y entonces aquí entendemos que si nuestras emociones no son de las mejores, si tendemos al enojo constante, si tendemos a ser una persona dominada por el terror,
¿verdad? Por el pánico. Seguramente no estamos haciendo lo que la palabra de Dios establece, ¿verdad? Que es confiar, que es mantenernos en la presencia de Dios. Y mantenernos en la presencia de Dios no quiere decir que usted se va a encerrar 24/24 en un cuarto y de ahí no va a salir, ¿no? La presencia de Dios se manifiesta en todo momento, en todo lugar, en todo lo que nosotros hacemos. Y es ahí donde nosotros nos debemos de mantener constantemente, ¿ok? Y entonces dice que debemos tomar el control de nuestros pensamientos. Fíjense, esa es una orden, no es una sugerencia. La palabra de Dios nos ordena tener dominio de lo que nosotros pensamos constantemente, ¿ok? Y aquí debemos de identificar qué tipo de pensamiento tiene lugar en mi mente con constancia. Y nos hace referencia la palabra de Dios, cómo deben ser esos pensamientos. Acompáñenme a Filipenses, por favor, 4:8. ¿Lo tienen? Léanmelo, por favor. Alguien con voz fuerte. No oigo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Ok. La aseveración es: en esto piensen. Tu pensamiento debe de ser verdadero, ¿verdad? Todo lo verdadero viene de la palabra de Dios. Todo pensamiento que no se ajuste a lo que dice Dios no es verdadero. Dice aquí, todo lo honesto, nada oculto, nada de doblez. Si tu pensamiento te lleva a ese tipo de andanzas, tienes que desecharlo, ¿verdad? Todo lo justo, lo equilibrado, lo balanceado está en lo que Dios establece para nuestro bien vivir, ¿ok? Todo lo puro, todo pensamiento que no nos conduzca a la pureza, eso quiere decir a no mezclarnos con cosas que Dios ha dicho que no debemos mezclarnos, debemos de desecharlos. Y entonces este es el filtro que Dios ha dispuesto para que nuestros pensamientos sean controlados, ¿verdad? No ellos solos, nosotros tenemos que tomar el control de nuestra mente, ¿ok? Pensamientos puros, pensamientos amables, pensamientos verdaderos, pensamientos honestos. Dice, si hay virtud alguna en lo que piensas, en eso piensa. Pero si no, entonces hay que tomar acción, ¿verdad? Número 2, si el pensamiento no concuerda con la palabra de Dios, debemos impedir su anidación, ¿verdad? En nuestra mente. Segunda de Corintios 10:5. Vamos allá, por favor. Dice, segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí viene la acción que nosotros tenemos que hacer después de la identificación del tipo de pensamiento que tenemos. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿quién es responsable de tener una higiene mental? Cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ahora tenemos ese punto cierto de enfoque de saber cómo nosotros podemos identificar un pensamiento que es conveniente o que no lo es, para enseguida nosotros tomar acción pertinente. Si es un pensamiento adecuado, en eso debemos, ¿qué dice la palabra de Dios? Pensar. Pero si no, nosotros tenemos que tomar autoridad sobre de él y llevarlo a cautividad. Eso quiere decir no permitirle andar como de esos perritos que nunca sacan a pasear y de repente uno se le abre la puerta y sale zumbando, ¿verdad? No,
Muchos traemos perros o caballos desbocados en la mente, ¿verdad? Y eso Dios nos demanda que deje de ser así en nuestras vidas. Tenemos que tomar control, tenemos que tomar dominio, ¿verdad? Porque eso es fruto del Espíritu que mora en usted y en mí por la fe en Jesús. Amén. Entonces, fíjese, en Proverbios 23:7 dice: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así es que como usted piense, usted es, ¿verdad? Es importante que reconozcamos qué tipo de pensamiento es el que tiene mayor aceptación en nuestra mente. Hay gente que piensa de continuo derrota, ¿verdad? Hay gente que piensa de continuo rechazo. No sirves para nada, eres un inútil, ¿qué haces en este mundo? Mejor ya te deberías de peluquear, ¿verdad? Estás ocupando un espacio que no te corresponde, ¿verdad? Hay gente que piensa continuo en todo lo que puede perder. Un temor impresionante, ¿verdad? Hay gente que piensa que cualquier cosa va a venir y le va a hacer perder todo lo que tiene. Mentira del diablo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser gente diligente en nuestra higiene mental. Voltee con alguien y dígale: haz tu higiene mental día con día. Y ustedes saben que científicamente está comprobado que cada individuo tenemos miles de pensamientos al día. No se han puesto de acuerdo en la cantidad, pero sí en el hecho de que son miles. Ahora imagínense, si de esos pensamientos tantos, la mayoría no son honestos, no son puros, no son edificantes, ¿verdad? ¿Qué estamos constituyéndonos nosotros? Eso está tremendo, ¿verdad? Eso está muy tremendo. Y entonces, fíjese, la calidad de un individuo se manifiesta en la calidad de su pensamiento. ¿Usted quiere una persona honesta? ¿Una persona confiable? Mire cómo piensa. Pero usted quiere ver gente perversa, gente de corazón endurecido, nada más escuche lo que dice, porque La calidad de un individuo sí, se demuestra por la calidad de sus pensamientos. Si por ejemplo nosotros decimos ser libres, ¿no? Yo soy libre, y andamos, no puedo, nada me sale bien, nada me funciona, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Dónde estamos? En la cárcel de nuestros pensamientos, ¿verdad? Y eso Dios dice que no lo debemos permitir. Dice que tenemos que tomar autoridad, ¿verdad? Y llevar a cautividad esos pensamientos. Entonces es responsabilidad personal, ¿verdad? De hacer un ejercicio constante de identificación del tipo de pensamiento que continuamente permitimos sobrevenir en nuestra mente, ¿ok? Fíjese, esta parte es sumamente interesante, porque el contexto de este verso que acabo de leerles habla de que andamos en una militancia. ¿Quiénes militan? Los soldados. ¿Usted es soldado? Ok, entonces usted anda en una militancia. Eso quiere decir, usted persigue una causa y por eso usted está enrolado en un ejército, ¿sí? Y dice la palabra que nosotros no militamos según la carne ni por la carne, ¿verdad? Y después dice el siguiente texto: porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué entiende usted por fortaleza? No es de que es bien fuerte y nada lo tumba. algo que vive, ¿no? Algo que no puede traspasar, como un muro alto. Exacto. Las fortalezas es lo que se empleaba en las ciudades fortificadas, ¿no? Lo tenemos visto en los castillos o casas de gente importantes,
difícilmente se puede penetrar. Y eran de tal magnitud esas fortalezas que la gente podía vivir dentro de la fortaleza. El espesor que tenía era de no sé cuántos metros y mucha gente vivía dentro de esas fortalezas, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios dice que eso mismo es lo que se yergue en nuestras mentes, se levanta. Y la fortaleza, ¿qué función tiene? Proteger, ¿verdad? ¿Qué hace también? Impide que algo pase, pero también que algo salga, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que hay fortalezas que se yerguen en nuestra mente, pero no ni para protegernos ni para hacernos bien, sino esos espíritus se meten en esas fortalezas y no permiten que la verdad de Dios penetre en nuestro entendimiento. A usted le cuesta trabajo considerar, obrar y mantener en una ejecución constante cosas que Dios le ha hablado. Hay fortalezas en esa área de su vida. Y tiene usted la responsabilidad de detectar quién está atrincherado en su mente y de desecharlo, ¿verdad? Eso es llevar a la cautividad esos pensamientos, ¿ok? Y entonces dice aquí, ¿cómo tomo control de mi mente? O sea, ya sé que tengo que tomar control, ya sé que hay una realidad, ¿verdad? Que como yo pienso, yo actúo, pero ¿y ahora cómo le hago? ¿No? Eso está importante. Yo tampoco sé, no es cierto. Entonces aquí vamos a ver unos puntitos rapidísimo, que no es algo que desconozcamos, pero que en este orden que nosotros podamos percibir, nos va a habilitar para dejar de estar cautivos en estilos de pensamiento que nos ha llevado a un estilo de vida que no es agradable ni para nosotros ni para Dios mismo, ¿ok? Entonces, punto número 1, ¿cómo tomo control de mi mente? Eligiendo qué tipo de pensamientos permitiré, ¿verdad? Y eso cuesta trabajo, porque nosotros tenemos la costumbre de dejar que la mente vuele, ¿verdad? O sea, le abren la puerta y anda volando. La palabra de Dios dice que tenemos que identificar de continuo qué estoy pensando, ¿verdad? Tengo que elegir qué tipos de pensamientos yo voy a permitir que sean permanentes en mi mente, ¿ok? Filipenses 4:8 lo acabamos de leer. Todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno, todo lo de buen nombre, en esto debemos pensar, ¿ok? Número 2, haciendo uso correcto de nuestras armas espirituales. ¿Cuántos conocen el pasaje donde habla de la armadura del espíritu? Levántenme su mano. Órale. Somos poquitos y es menester que nosotros conozcamos que la palabra de Dios habla de una armadura. ¿Para qué queremos una armadura? ¿Para qué? Para estar protegidos, ¿verdad? Pero ¿quién usa la armadura? ¿Los bailarines? ¿Quién usa la armadura? Por lo tanto, entonces, usted y yo tenemos que generar una mente de gente militante, ¿verdad? No estamos jugando, estamos realmente en medio de una batalla continua por nuestra alma, ¿verdad? Por eso la batalla se lleva a cabo aquí, en la mente. O sea, no crea que usted va a salir con su espada así, no, la batalla está aquí. Y donde debe usted de posicionar la armadura es aquí, en la mente, en el entendimiento, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios dice que hay toda una armadura, desde la cabeza hasta los pies, y las manos bien habilitadas por un escudo y por una espada, ¿verdad? Pero aquí el punto es que estamos hablando de la mente y debemos de hacer uso del yelmo de la salvación. ¿Qué es un yelmo? Un casco, ¿verdad? Que impedía en los momentos de guerra que las flechas con que el ejército era atacado penetraran.
Esa labor es la que nosotros debemos permitir que sea funcional constantemente en nuestras vidas. La del yelmo de la salvación. ¿Y usted por qué cree que se llama el yelmo de la salvación? Porque protege la cabeza, ¿no? Protege la cabeza. ¿Pero qué tiene que ver con la salvación? Los pensamientos. La salvación es el efecto de renacer de nuevo. Y solamente a través de ese efecto es que nosotros podemos darle vida a nuestra conciencia que estaba completamente limitada de la verdad de Dios. Entonces nosotros debemos de reposar en la conciencia de que somos gente renacida y por lo tanto somos gente que debemos de llevar a nuestra mente constantemente a una renovación. ¿Ok? Si usted sigue pensando para este tiempo como pensaba hace un año, usted no está haciendo el ejercicio de un hijo de Dios renacido. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender a enfocar qué tipo de pensamiento estamos teniendo. Y de esa manera es que nosotros vamos a hacer uso correcto de las armas espirituales. Ajá. No crea que con el diablo se pelea así de... No, con el diablo se pelea con la palabra aquí, bajada al corazón y salida con poder y autoridad por nuestras bocas, ¿verdad? Entonces usted cuando se vea en una tentación no le va a decir: huye, diablo tremendo, ¿verdad? Usted va a citar lo que la palabra de Dios dice para esa circunstancia que usted está enfrentando y sabe que no lo conduce a ese resguardo que Dios le ha prometido. ¿Ok? Entonces, entendamos esto, porque esto es de verdad básico. Es básico. Si usted quiere realmente vivir como debe vivir como un hijo de Dios, necesita hacer ejercicio constante de esta realidad. Sí, amén. Porque si no, cuando usted menos vea, está viviendo lo que menos quiere, lo que menos debe, se mete en una tremenda frustración, depresión, ansiedad, cosas terribles que Dios no nos ha llamado a convivir con ello. ¿Ok? Entonces, número 3, ¿cómo controlo mi mente? Viviendo bajo la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo le digo, no, es que tú necesitas ser llena del Espíritu Santo, usted dice, pues que me avienten lo que me tengan que aventar, ¿no? La llenura del Espíritu Santo no es otra cosa sino el vivir bajo su influencia, bajo su dirección. Y eso no es posible si nosotros no le conocemos. El Espíritu de Dios es una persona, no es una fuerza por ahí revoloteando, ¿verdad? Es una persona con la que nosotros tenemos que aprender a generar convergencia, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros somos dirigidos por Él, a través del conocimiento que tenemos de Él y de la conciencia de su obra en nuestras vidas, es que nosotros podemos tomar el control de nuestras mentes. ¿Ok? Acuérdense que la palabra de Dios dice que los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo dice que nos dirige a toda verdad. Nada más que a veces el Espíritu Santo está haciendo su obra y nos lleva a la verdad y uno está haciéndose como que, ay no, no Señor, ¿verdad? Hay una resistencia. Y eso es a causa de una mente no sojuzgada y no renovada. ¿Ok? Número no sé qué. Hacer que more en abundancia la palabra del Señor en mi corazón. Y esto es muy tremendo. Ese texto es Colosenses 3:16, ¿verdad? Donde dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en sus corazones. Y esto es porque la palabra de Dios funciona como una arma estratégica en nuestras vidas, como una arma ofensiva y como una arma defensiva. ¿Ok? La arma ofensiva es la que hiere, ¿verdad? Y la arma defensiva es la que resguarda. Eso es lo que hace la palabra de Dios morando en abundancia en nuestros corazones. Y es lo único que nos da la capacidad de mantener en control nuestro estilo de pensamiento.
Ok. Creo que la última es la santidad. Y esa palabra para algunos es una palabra así como que, ay, ¿cómo? ¿Cómo que santo? ¿Usted es santo? ¿Por qué? Porque somos apartados. De hecho, eso es lo que la palabra santo significa. Si usted es hijo de Dios, si usted ha reconocido que necesita salvación y que esa salvación está en la obra de la cruz por la vida de Jesús ofrecida ahí, entonces usted es santo. Y no se tiene que esperar a que nadie lo canonice. ¿Verdad? Dios lo hace. La santidad quiere decir apartado de, para un fin específico. Usted y yo, por el sacrificio de Jesús, hemos sido apartados del pecado, de la muerte, de la corrupción, para una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, la santidad es una de las formas eficaces y únicas que un hijo de Dios tiene para tener control de su mente. ¿Ok? Porque de otra manera, créame, si usted no empieza a tomar la claridad en medio de esta realidad, de cambiar su mente, de identificar qué tipo de pensamiento usted genera con constancia o inclusive es permanente, usted jamás va a entender la verdadera libertad con que Cristo ya lo hizo libre. Y entonces usted puede mantenerse como una persona que cree, pero que no vive las promesas que el Padre ha dado. Y es ahí donde el enemigo viene con esos espíritus engañadores a decir, ya ves, estás peor que cuando no eras cristiano, porque la cosa ni cambia, se te pone peor, ¿verdad? Ahora los que se juntaban contigo ni te quieren cerca, ¿verdad? Mentira del enemigo. Sucede que tenemos que aprender a redireccionar nuestra mente, ¿verdad? A fin de ver puesto por manifiesto cada palabra de bendición que Dios ha dado para nuestras vidas. Amén. Y entonces, ¿a qué va todo esto? Hoy por hoy necesitamos tener nuestra mente bien enfocada, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué estar temiendo si viene una pandemia, si viene una epidemia, si vienen sus primas, sus amigas. Nosotros no tenemos por qué estar temiendo eso, porque al fin y al cabo estamos seguros de que si estamos aquí, estamos resguardados, pero que si es el tiempo que Dios ha determinado para que nosotros dejemos esta existencia, estamos mejor, ¿verdad? Y entonces, hoy por hoy, yo puedo entender que esta es una oportunidad, número uno, para que cada hijo de Dios se plante en una posición correcta de madurez y de entendimiento, para vivir libres y entonces cumplir la encomienda que Dios nos ha dado, de ir y traer libertad a los cautivos. Amén. Y ese punto es medular, porque usted y yo somos iglesia, ¿verdad? La iglesia no es este lugar, la iglesia es usted. Por eso la iglesia de Cristo está en todo lugar donde cada uno de nosotros nos movemos. Y ahí es donde debemos de manifestar la realidad de lo que es la iglesia en Cristo. La iglesia en Cristo es poderosa. La iglesia en Cristo tiene el poder de traer libertad de la cautividad, ¿verdad? Pero usted jamás va a poder impartir libertad si usted no es libre. Amén. Así es que yo no sé usted, pero yo tengo sed de ver lo que acontecía en la iglesia primaria. En la iglesia primaria no era novedad que un ángel viniera y trajera un mensaje. No era novedad que un ángel entrara y sacara a alguien de una cautividad. No era novedad que un sordo oyera o que un ciego viera, ¿verdad? No era novedad que alguien que era atormentado por espíritus inmundos dejara de ser atormentado. Y en esa dimensión es la que Dios nos está queriendo mover de nuevo. Porque hoy por hoy muchos en la iglesia estamos esperando que alguien venga y nos salve, ¿verdad? Porque ya no puedo con esto, porque ya no puedo con lo otro. No, oigan,
Los que tenemos esa función somos nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que hacer una decisión de mantenernos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y eso no va a ser posible si usted y yo no cobramos conciencia de qué estilo de pensamiento estamos manejando continuamente. Amén. ¿Cuántos quieren ser de esa generación de manifestación? Entonces vamos a aprender a poner nuestras cargas en el Señor, pero verdaderamente, no eso de que Señor, aquí está mi carga, Señor, porque fíjate que ya me pesó tanto, ya me duele tanto. Sí, Señor, ya me voy. Hasta luego, ¿verdad? Levantamos el bulto de nuevo y andamos con la misma dolencia, con la misma cuestión, ¿verdad? Entonces es tiempo de que usted y yo tomemos autoridad sobre nuestra mente, porque nuestra mente es el vehículo, nuestros pensamientos es aquello que los dirige. ¿Qué está dirigiendo su mente? ¿Verdad? Lo honesto, lo verdadero, lo puro, lo amable, lo digno, lo de buen nombre. Gloria a Dios. Y si no, pues vamos a tomar control. Amén. Y vamos a dejar de estar presos de temores que Dios no nos ha llamado a vivir ahí, porque dice la palabra de Dios que el temor trae consigo castigo, ¿verdad? Trae en sí castigo, y Dios no nos quiere en esa posición. Dios nos quiere libres, ¿verdad? ¿Ha usted alguna vez cantado libre? Yo soy libre. Bueno, pues ahora no nada más lo tiene que cantar, ahora lo tiene que vivir de constancia. Amén. Y entonces vamos concluyendo que en nosotros está delegado todo poder. Diga usted, todo poder. Eso lo veíamos en una clase el miércoles, ¿verdad? De Dios hemos recibido exousia, que es autoridad. Y cuando nosotros reconocemos que hemos sido investidos de autoridad, entonces viene la ejecución del dunamis. El dunamis es poder de Dios y viene de la raíz de dinamita. Entonces, imagínense la capacidad de afección que usted y yo tenemos en Cristo para todo aquello que es contrario a lo que Él ha destinado para nosotros. Usted es dinamita en las manos de Dios. Amén. Y entonces somos más que vencedores en cualquier situación de la cual nosotros no tengamos el control. Una manera práctica de nosotros mantenernos en un equilibrio en medio de adversidades, en medio de dolencias, en medio de pérdidas, es reconocer qué puedo yo tener en control y a eso abocarme. Pero de lo que yo no tengo el control, yo voy a creer que Dios nunca pierde el control, ¿verdad? Y eso nos mantiene en un fundamento de paz. No digo de pasividad, es muy diferente, de paz. Eso quiere decir que entendemos que alguien está a nuestro favor y batalla con nosotros aquello que tenemos que enfrentar. ¿Amén? Ok, entonces, yo no sé en qué situación usted esté, ¿verdad? Yo no sé qué cosas hayan estado aquí volando como pájaros tremendos en su cabeza, pero sí sé que Dios es poderoso para librarnos de cualquier cosa que atente en contra de lo que Él ha dicho que es para nosotros. Y Él nos ha prometido, ¿verdad?, hacernos habitar bajo su abrigo y cubrirnos con su sombra, si nosotros nos mantenemos cerca a Él. Y la manera de mantenernos nosotros cercanos a Dios más efectiva es la obediencia. Pero para obedecer necesitamos conocer que vamos a obedecer, ¿verdad? Entonces requerimos conocimiento. Y entonces usted hoy haga un compromiso delante del Señor de dejar cargas, de dejar pesos, de dejar temores, de dejar pensamientos que le han limitado y han coartado toda la bendición que Dios ha destinado para usted y decir: Señor, aquí está, pero creo que tú eres rey. Tú eres rey sobre toda tempestad. Tú eres rey sobre toda enfermedad. Tú eres rey sobre toda circunstancia, ¿verdad? Y no
tengo por qué temer, porque tú estás al control. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojitos. Y ocupe este tiempo para pedirle al Espíritu Santo, que es nuestra guía certera, que es nuestra guía verdadera, ¿verdad? A encontrar ese punto de verdad donde nosotros habíamos sido atascados en el engaño. Y pídale que Él para este tiempo se manifieste a su vida como ese protector, como ese proveedor, como ese sanador, como ese libertador aún de áreas en nuestras vidas que puedan estar sojuzgadas por cualquier cosa menos por Él. Y dígale que hoy está usted decidido a reconocer que todo lo puede, porque Él ha prometido estar con usted. Dios es bueno. Dios es bueno.